Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y a continuación y como cada fin de semana voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 6 al 10 de mayo del presente año 2013. La semana ha estado marcada por los datos macro que hemos conocido durante la jornada del miércoles, jueves y viernes. Decisión de tipos de interés por parte de la FED el jueves, decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y la posterior rueda de prensa de Mario Draghi. Y para finalizar la semana, el viernes hemos tenido los datos de empleo de Estados Unidos. Bueno, vemos cómo son las 18 horas y 11 minutos del horario internacional GMT. Quedan poco menos de 3 horas para que cierre el mercado y vemos cómo las cotizaciones ya prácticamente están paralizadas. No hay volumen de negociación y salvo sorpresas de última hora, pues seguramente las cotizaciones de los principales pares cierren en estos niveles en los que cotizan en estos momentos. Vamos al euro dólar. Bueno, vemos también cómo el euro dólar pues se encuentra su cotización muy estable, un poquito en estos momentos por encima del 1,31, merodeando siempre esta zona psicológica en estos momentos de negociación y como comentaba anteriormente, salvo sorpresas de última hora, en estas casi 3 horas que quedan de negociación de hoy viernes, pues las cotizaciones cerrarán más o menos sobre estos niveles. Si hubiera fluctuaciones de última hora, pues ténganlas en cuenta para el análisis. Bueno, vamos a ir a un gráfico de 4 horas en el euro dólar para ver qué es lo que nos ha dejado la cotización en esta semana que hemos terminado. Vemos cómo la cotización nos arrancó el domingo por la noche en el nivel del 1,3034, que a la postre, y como podemos apreciar en la imagen, sería clave y determinante para sujetar a la cotización del par en la jornada del jueves día 2 y sobre todo en la jornada del viernes día 3. Los precios de apertura, como siempre, imprescindibles para defendernos en el mercado, una vez más, son clave para seguir la evolución de las cotizaciones. Como comentábamos, arrancó en el 1,3034 y ya los primeros compases de negociación del lunes día 29 de abril inició movimientos alcistas, se mantuvo toda la sesión de el lunes día 29 merodeando el 1,3085 en la sesión asiática y europea del martes día 30 le dio un intento a la directriz alcista de largo que nos pasaba esa jornada sobre el 1,3050 y desde ahí movimiento alcista importante para aprobar por primera vez el precio de apertura anual en el 1,3205. Incluso pasó un poquito en el intradía, pasó un poquito por encima hasta llegar a un máximo intrasemana en el 1,3242 y desde ahí movimiento bajista de nuevo en la jornada del día 1 de mayo en la sesión americana con la decisión de tipos de la FED. El jueves, en primera hora de sesión europea, fue rechazado del 1,3205 del precio de apertura anual y con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y sobre todo con la conferencia de prensa de Mario Draghi, donde esa rebaja de 0,25% que ha tenido la divisa europea del 0,75 al 0,50 ha dejado la tasa de interés el Banco Central Europeo, pues su comunicado Mario Draghi anunció y dijo que posiblemente y durante el año 2013 hubiera próximas rebajas y eso al euro, como vemos, pues le hizo precipitar hacia la doble directriz, la directriz alcista de largo y sobre todo la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el pasado día 4 de abril, que no ha sido quebrada en ningún momento. A la postre también el viernes sería clave y determinante este cruce de líneas junto con el precio de apertura semanal para sujetar perfectamente a la cotización del par. Por la parte de arriba el viernes respetando siempre el 1,3125 con gestión de mediano plazo. Vamos a iniciar como siempre desde temporalidades mayores, vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja la cotización en temporalidades mayores. Poquitos detalles esta semana, vamos a expandir el gráfico.
Los detalles más importantes es que de momento mantiene su cotización en negativo con respecto del precio de apertura anual, retrocede un 0,71% desde el 1,3205. Expandimos aún más el gráfico un poquito para ver cómo en lo que llevamos del mes de mayo la cotización se encuentra muy errática, la formación de vela que apreciamos en la imagen de pirinola nos denota esa indecisión por la parte de arriba delimitado por el precio de apertura anual y por la parte de abajo sujetado por la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que siempre ejerce muchísima fuerza sobre la cotización del par. Como vemos, pequeño retroceso desde el precio de apertura mensual del 1,3170, un pequeño retroceso en los primeros días de negociación del mes de mayo de un 0,43%. Apreciamos cómo está encerrada totalmente la cotización. Necesitamos que se libere para que nos indique movimientos de mediano largo. Necesitamos que se libere bien por encima del 1,3265 con gestión de largo plazo, o bien por la parte de abajo debe de quebrarnos la zona psicológica del 1,30. Si no, se mantendrá errática una semana más la negociación del par. Vamos a temporalidad semanal. Como vemos, la cotización ha conseguido cerrar en positivo desde su precio de apertura semanal en el 1,3034, nos cierra con un avance de un 0,59% en esta zona, un poquito por encima del 1,31, pero detalles importantes es que ya durante 2 semanas ha sido rechazado de su punto de partida anual en el 1,3205. Cuidado con estos detalles porque, repito, mientras no consiga evolucionar por encima del precio de apertura anual y sobre todo por encima de la congestión de largo del 1,3265, no vamos a ver realmente movimientos alcistas para las próximas semanas. Y por la parte de abajo debe de quebrarnos, como comentábamos, el 1,3003, esta congestión de mediano histórica siempre respetada por la cotización del par. De temporalidad semanal, nada más, nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver cómo se encuentra muy enrangada la cotización, como vemos por la parte de arriba, por el precio de apertura anual que ya fue rechazado a mediados del mes de abril durante 2 días consecutivos, 1,3205, y luego por la parte de abajo por el 1,3003. Debe de salir de este rango, como ya hemos comentado anteriormente, porque mientras no salga de este rango de 200 puntos, repito, no nos orientará de movimientos definidos de mediano largo plazo. De temporalidad diaria nada más, simplemente cómo sigue siendo clave y determinante la directriz alcista de largo plazo, respetándola y ejerciendo muchísima fuerza de imán sobre la cotización del par. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del euro dólar, 1,3125. Desde ahí vamos a buscar el precio de apertura anual, 1,3205, que será resistencia importante. La principal barrera a batir al alza para la semana que viene, 1,3265, con gestión de largo plazo. Cuidadito con el quiebre de este nivel. Del 1,3265 nos topamos con 2 niveles de mediano plazo. En el 1,3315 ejercería resistencia y en el 1,3368. Desde ahí nos vamos a la zona del 1,34, exactamente en el 1,3406, con gestión de mediano, resistencia importante, y desde ahí iríamos ya a la zona del 1,35, en el 1,3495 le colocamos la última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, la primera fuerza de soporte que se va a encontrar la tenemos en el 1,3085, con gestión de mediano plazo, siempre importante para recorridos cortos. Vemos cómo día tras día pues es muy respetado este nivel de congestión de mediano. Nos queda muy cercano a la línea de tendencia alcista de largo y la de corto, que serán también claves la semana que viene. Necesitamos el quiebre del 1,3055 a la baja para ver movimientos definidos. El principal soporte de la semana que viene delimitado por la congestión de mediano largo en el 1,3003. El siguiente soporte importante, 1,2936, también congestión de mediano largo y recorrido bajista hasta la congestión de mediano del 1,2820, que actuaría como siguiente fuerza de soporte. Del 1,2820 iríamos a buscar otro soporte de la misma categoría en el 1,2760 y la zona del 1,27 en el 1,2696 le colocamos el último soporte
para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, como primera resistencia, 1.3125, observemos cómo el viernes ha sido clave para sujetar a la cotización del par y por la parte de abajo el 1.3085 ayudado por la directriz alcista de corto plazo y sobre todo la directriz alcista de largo en el 1.3055. Vamos con el par dólar-yen. Bueno, el par dólar-yen, todos los cruces con el yen han cerrado en positivo. Esta semana las principales bolsas han evolucionado al alza y de ahí que los inversores hayan decidido sacar su dinero de los valores refugios como el yen y lo hayan puesto en los índices bursátiles, lo hayan puesto en los valores. Hemos tenido un avance del entorno del 3% en el IBEX 35 español, cerrando por encima de los 8.500 puntos. También hemos tenido avances importantes en el Dow Jones de Estados Unidos, en el entorno del 2%, posicionando a su cotización en la zona psicológica de los 15.000 puntos y el DAX Etra alemán también amenaza los máximos históricos de los 8.155. Se ha quedado un poquito por debajo, ha llegado a tocar un máximo intrasemana en los 8.135, con unos avances de un 3,5%. Le queda a tiro de bala, como se suele decir, ya su máximo histórico en los 8.155, ténganlo en cuenta si operan el DAX para la semana que viene. Bueno, vamos a ver el par dólar-yen, que lo tenemos en imagen. Vemos cómo tuvo su punto de partida semanal en los 97,95 y desde ahí movimiento bajista. Se nos instaló en la congestión de mediano de los 97,30 durante la jornada del día 30, martes, y del día 1 de mayo, miércoles y durante los primeros compases del jueves día 2. Desde ahí movimiento alcista y con los datos de empleo de Estados Unidos han salido bastante positivos. La tasa de desempleo ha salido una décima por debajo de lo esperado y la creación de empleo ha salido por encima de lo esperado. De ahí que la cotización del dólar yen haya tenido un movimiento alcista en la sesión americana del viernes día 3, posicionado en la zona de los 99. Va a acabar en esta zona de los 99 yenes por dólar. Le echamos un vistazo, como siempre, en temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece la cotización de este par. Vemos los avances importantes que tiene la cotización desde mediados del año 2012, movimientos alcistas importantes. En lo que llevamos de año 2013, la cotización del par consigue un avance de un 14,30%, delimitado por la parte de arriba, como vemos, por el nivel de congestión de largo plazo de los 99,75, nivel histórico muy respetado siempre por la cotización que la semana que viene, sin duda alguna, va a ser barrera muy importante de resistencia, los 99,75. También apreciamos, expandiendo un poquito el gráfico, como desde el día 1 de mayo, en estos 3 primeros días de negociación, la cotización del par consigue un avance de un 1,88%, casi un 2% en los 3 primeros días de negociación del mes de mayo. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver los detalles que nos deja en esta temporalidad. Bueno, vemos cómo durante 3 semanas consecutivas ha sido frenada al alza la cotización por los 99,75, muy cercano al nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, y esta semana la cotización va a quedar encerrada entre los 99,75 con gestión de largo y por la parte de abajo 98,58, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Queda encerrada la cotización entre estos dos niveles importantes y el quiebre de uno de ellos la semana que viene nos puede orientar de movimientos definidos. La semana la termina la cotización con un avance de un 1,16%. Vemos la vela alcista con la que nos cierra un poquito más de un 1% de avance, un 1,16. Vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver si tenemos algún detalle. Bueno, pues ningún detalle importante, una directriz que se nos genera, una directriz alcista que se nos genera desde el 13 de noviembre y que su punto de apoyo ya lo tiene un poquito más abajo de donde lo tenía, exactamente en el 2 de abril tiene su punto de apoyo. Directriz que en caso de que la cotización se dé la vuelta, pues sería también importante para la semana que viene.
Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia. En primer lugar, y como comentábamos, clave y determinante será una vez más los 99,75, esta congestión de largo que está siendo el muro de contención que no deja evolucionar al alza a la cotización de este par. Primera resistencia, 99,75. Desde ahí nos vamos a buscar una barrera con gestión de mediano en los 100,69, 100,70. Otra de la misma categoría la topamos en los 101,62 y desde ahí recorrido alcista muy importante hasta los 103,30 como última resistencia de semana. Por la parte de abajo necesitamos el quiebre de los 98,58, primer soporte importante que se va a encontrar la cotización del dólar yen el domingo por la noche cuando abra el mercado. De quebrar los 98,58 iríamos a buscar los 97,30. Como apreciamos en la imagen, clave siempre cada vez que llega la cotización a este nivel. De los 97,30 nos topamos con un nivel con gestión de mediano en los 96,72. La directriz alcista de mediano nos pasaría en la zona de los 96 yenes por dólar, dependiendo del día en que llegara a tocar esta directriz, sería un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero siempre merodeando la zona de los 96 yenes por dólar. Desde ahí iríamos a buscar la congestión de mediano de los 95,40 y el último soporte en una congestión de mediano largo 94,63. Niveles inmediatos el domingo por la noche cuando abra el mercado, además muy importantes los dos, 98,58 por la parte de abajo y sobre todo por la parte de arriba, vigilen muy de cerca los 99,75 porque es la pieza clave para seguir la evolución del par. Un quiebre definido y confirmado de este nivel nos podría dar orientaciones de movimientos alcistas importantes para la próxima semana en este par. Vamos con el siguiente par, dólar franco suizo. Primeramente el gráfico de 4 horas para ver la evolución del par durante la semana que estamos a punto de terminar. La cotización arrancó en el nivel de los 0,9412. En sesión asiática del lunes día 29 se nos precipitó, probó el nivel de congestión de mediano largo de los 0,9392, nos lo quebró en sesión europea, nos lo confirmó en la sesión americana del lunes día 29 y desde ahí movimiento bajista importante acentuado durante la sesión del martes día 30 y en la sesión europea sobre todo del miércoles día 1. La directriz alcista de mediano y la congestión de mediano en los 0,9253 que concluyen ambas en este nivel hizo de soporte claro, ejerció de soporte claro y clave para sujetar a la cotización del par en la sesión americana del miércoles día 1 de mayo. Movimiento alcista importante con la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, quebrando al alza la congestión de mediano de los 0,9340, nivel que sería eje central de operaciones del viernes día 3. Por la parte de arriba vemos como una vez más el nivel de congestión de mediano largo de los 0,9392 ha sido clave para sujetar al alza a la cotización del par. Nos va a cerrar en la zona de los 0,9350 hoy viernes día 3. Vamos al gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles. Bueno, los detalles de temporalidad mensual en este par están muy claros. Sigue en un estrecho rango, siempre delimitado por la parte de arriba, por la zona de los 0,9675 y por la parte de abajo por la congestión de mediano largo de los 0,90. Un estrecho rango del cual debe de salir la cotización del par en próximas semanas si queremos que nos oriente de movimientos definidos en este año 2013. Desde su punto de partida anual, 0,9148, la cotización del par consigue un avance de un 2,25%. Desde el punto de partida anual hasta la cotización actual, un 2,25%. Lo que llevamos de mes de mayo, los 3 primeros días de negociación, consigue un retroceso de un 0,64%. Como podemos ver en la imagen, siempre merodeando esta congestión de mediano de los 0,9340 y por la parte de arriba la congestión de mediano largo de los 0,9392, que van a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado estos dos niveles. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles que nos deja la directriz bajista de mediano plazo que nos arranca
el pasado año, en 24 de julio exactamente. Vemos cómo ha sido golpeada en varias ocasiones ya en los últimos tiempos. La última vez que fue rechazada la cotización de esta directriz fue el día 24 de abril y desde ahí movimiento bajista importante para chocar con la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero. No había sido testeada y, como podemos apreciar en la imagen, el día 1 de mayo fue directamente a buscar la directriz alcista de mediano junto con el nivel de congestión de mediano también de los 0,9253 que de momento le han servido de apoyo firme y claro a la cotización del par. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como comentábamos, y por la parte de arriba, la primera resistencia, además, importante, se la va a encontrar en los 0,9392, congestión de mediano largo, importante, siempre respetada históricamente. Desde ahí nos vamos a una doble barrera, congestión de mediano 0,9465 que concluye con la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el mes de julio del año 2012. Cuidadito porque muy respetada siempre en los últimos tiempos esta directriz y la alianza que formará con la congestión de mediano de los 0,9465 la vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene, esta zona de los 0,9465. Quebrado al alza nos topamos con una congestión de mediano en los 0,9553 y desde ahí iríamos directamente a una congestión de muy largo plazo en la zona de los 0,9680 como última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primer soporte, congestión de mediano 0,9340. Importante, siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par esta congestión de mediano plazo. Quebrada a la baja, a los 0,9340, nos topamos con una doble barrera. Directriz alcista de mediano, que nos viene desde el 1 de febrero del presente año y congestión de mediano en los 0,9253. Como hemos visto anteriormente, en temporalidad diaria clave, determinante el día 1 miércoles de la presente semana, día 1 de mayo, para sujetar a la cotización del par. Será clave y determinante, de hecho la vamos a delimitar como principal barrera de soporte para la semana que viene, 0,9253. Desde ahí probaríamos el precio de apertura anual en los 0,9148 como siguiente soporte importante. Y el último que le colocamos para la semana que viene en una congestión de mediano plazo en los 0,9075 y medio, 0,9076 a 300, a más de 300 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, 0,9340. Por la parte de arriba, primera resistencia importante, 0,9392. Vamos con el siguiente par, el libra-dólar. Bueno, movimientos muy enrangados, muy erráticos, los del par libra-dólar durante toda la semana, por la parte de arriba siempre delimitado por la congestión de mediano del 1,5604 y por la parte de abajo delimitado por la congestión de mediano largo del 1,5508. Como vemos, prácticamente ha estado jugando al tenis durante toda la semana entre estos dos niveles de congestión que le separan 100 puntos a la cotización. Muy errática, como comentamos, la cotización del par libra-dólar durante esta semana que vamos a terminar. La cotización arrancó un poquito por debajo de esta franja y de este rango en la zona del 1,5490, muy soportada, muy resistida la cotización en la zona del 1,5540, congestión de mediano largo, y después vemos cómo en la jornada del día 30 y del día 1 también ejerció muchísima fuerza sobre la cotización del par, el 1,5540, para quebrarla al alza con claridad el día 1 en la sesión europea y chocar contra la congestión de mediano del 1,5604. Por la parte de abajo, como vemos, en la jornada del jueves y en la jornada del viernes, el 1,5508 ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Le echamos un vistacito en temporalidad mensual. Sigue vigente el quiebre que hemos tenido en temporalidad mayor. Vemos como la directriz alcista de largo que nos viene desde enero del año 2009, quebrada a la baja, el mes de febrero del presente año sigue vigente.
vemos cómo todavía se mantiene por debajo de esta directriz. Podría ir a realizar una confirmación en próximas semanas sobre esta directriz, pero el detalle importante es que ha sido quebrada a la baja y es con lo que debemos de quedarnos en el largo plazo para seguir la evolución del par libra-dólar. Imantada totalmente en esta zona del 1,55 la cotización desde su precio de apertura anual en la zona, como vemos, en la zona del 1,6248 retrocede un 4,21% desde su punto de apertura anual, un 4,21% desde el día 1 de enero. En lo que llevamos del mes de mayo, errática totalmente, apreciamos la vela pequeñita que mantiene los 3 días de negociación del mes de mayo, no nos orienta absolutamente de nada, prácticamente se encuentra en los niveles de apertura mensual en estos momentos. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. En temporalidad semanal, poco que destacar, simplemente la vela alcista con la que nos va a cerrar la cotización esta semana con un avance de un 0,51% encerrado entre el 1,5604 y el 1,5540. Estos dos niveles van a ser claves el domingo por la noche cuando abra el mercado. Nos fijamos también en temporalidad diaria. Temporalidad diaria, dos detalles importantes a tener en cuenta. Una directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el año 2012, muy respetada, aunque ha sido quebrada ya en el tiempo. La cotización y los inversores, como siempre, con su memoria, la respetan y vemos cómo durante 3 días consecutivos la llevan respetando. Por la parte de abajo tenemos una directriz alcista de mediano que nos viene desde el 12 de marzo del presente año. Directriz alcista testeada el pasado día 23 de abril. Cuidado porque no ha sido quebrada y esta directriz sigue vigente por si iniciara movimientos bajistas la semana que viene y tuviéramos el quiebre de esta directriz alcista. Detalles importantes a tener en cuenta de temporalidad diaria. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya principales niveles de soporte y resistencia para la semana que viene. Como vemos, la cotización va a quedar imantada, va a quedar atrapada por la directriz bajista de mediano que hemos visto anteriormente en temporalidad diaria y que, como siempre comentamos, aunque ha sido quebrada, siempre ejerce mucha fuerza sobre la cotización. Por la parte de arriba, primera resistencia 1,5604. Va a ser el primer nivel a batir por la cotización el domingo por la noche cuando abra el mercado con gestión de mediano plazo. Desde ahí vamos a buscar otras 3 resistencias, todas ellas de la misma categoría. En el 1,5676 tenemos una, en el 1,5748 tenemos la siguiente y otra la topamos en el 1,5825. Quebrado el 1,5825 llegaríamos incluso a otra congestión de la misma categoría en la zona del 1,59 exactamente en el 1,5901 a 330 puntos de la cotización actual como última resistencia para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si se nos desprende del cierre de esta semana a la baja, el primer soporte que se va a encontrar 1,5540. Atentos a este nivel por si fuera a buscarlo y encontrar un apoyo firme, nos iríamos al alza en los primeros compases de negociación la semana que viene. Si en domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a buscar el 1,5540 y es quebrado a la baja, nos toparíamos con el 1,5508. Atentos porque este nivel lo vamos a delimitar como principal barrera de soporte para la semana que viene. Quebrado el 1,5508, vamos a buscar una congestión de mediano. 1,5448 y medio, 1,5449. Desde ahí nos topamos con la congestión de mediano en el 1,5365 y la directriz alcista de mediano también nos aparece en escena en la zona del 1,5320. Dependiendo el día en que atacara dicha directriz, lo haría un poquito por encima o un poquito por debajo, pero siempre merodeando el 1,5320. Desde ahí vamos a probar una congestión de mediano en el 1,5276. Casi a 300 puntos de la cotización actual le colocamos el último soporte para la semana que viene. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de abajo, 1,5540. Atentos a este nivel en los primeros compases de negociación del domingo por la noche. Por la parte de arriba, si tuviéramos el quiebre del 1,5604, atentos a estos detalles que nos ha dejado ya en jornadas anteriores, porque el quiebre de este nivel y un apoyo firme sobre el mismo nos podría anunciar movimientos alcistas para la semana que viene en la cotización del par libra-dólar.
Bueno, continuamos con el análisis. Vamos a ver el par euro-yen. Vamos al gráfico de 4 horas para ver, expandimos un poquito para ver los detalles que nos deja la cotización de este par. El domingo por la noche tuvo su arranque en el nivel de los 127,62 y ya se aproximó por primera vez, como podemos apreciar, al nivel psicológico de los 127. Sabemos la congestión la tenemos en los 126,96. Se aproximó, pero las órdenes compradoras de los inversores ya se colocaron un poquito por encima de este nivel, anunciándonos que de momento los inversores no estaban ni siquiera por probar este nivel de congestión de largo plazo. Como podemos apreciar también, el martes, día 30 de abril, las órdenes compradoras ya se colocaron un poquito por encima y sobre todo el jueves, día 2, las órdenes también las colocaron ya un poquito más arriba, denotando que el euro-yen no estaba por ir a probar la congestión de largo en la zona de los 127. Vemos como por la parte de arriba el jueves día 2 fue clave los 129,48, pero en la sesión americana del viernes día 3 este nivel ha sido quebrado. Este nivel va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, 129,48, congestión de mediano plazo, por si fuera a buscar un apoyo firme y lo encontrara, podríamos ver movimientos alcistas para la semana que viene. Por el contrario, un quiebre en los primeros compases de negociación de semana, un quiebre de los 129,48 a la baja nos podría anunciar movimientos bajistas. Le echamos un vistazo en temporalidades mayores, como siempre, para ver los detalles que nos dejan. Vemos cómo la cotización del par se mantiene por encima de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000. Esta directriz siempre clave para seguir la evolución del par históricamente y en el largo plazo es siempre muy respetada. Se nos ha desprendido con bastante claridad y vemos también cómo cotiza va a cerrar por encima de la zona de los 127, los 126,96, que repito será clave. Este nivel ya había sido testeado, como podemos ver, el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril ya nos cerró por encima. Ya hemos comentado en jornadas anteriores que puede ser clave este quiebre siempre y cuando siga respetando esta doble barrera 127 y la directriz alcista de largo. Siempre que esta doble barrera para operativas de largo plazo siga siendo respetada, los movimientos pueden continuar alcistas en este año 2013 en la cotización del par euro-yen. En lo que llevamos de año, desde el día 1 de enero, la cotización del euro-yen avanza un 13,49%, un avance bastante potente en la cotización del par. En lo que llevamos de 3 días de negociación del mes de mayo, desde el miércoles de la presente semana, consigue un avance de un 1,54%. Vemos esta pequeña vela alcista con la que nos va a cerrar hoy viernes, un avance de un 1,54% en el periodo mensual. Vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver detalles. Bueno, vemos cómo durante varias semanas el nivel de los 126,96 ejerció de resistencia, vemos su quiebre en semanas anteriores y los detalles que nos deja durante 3 semanas consecutivas encontrando apoyo firme sobre esta congestión de largo. Está siendo clave, repito, mientras no vuelva a perder los 126,96 no vamos a ver movimientos bajistas en próximas semanas para la cotización del euro-yen. Apreciamos la vela alcista con la que nos va a cerrar esta semana la cotización con un avance de un 1,77%, casi un 2%, encontrando apoyo, como vemos, en la zona de los 127. Vamos al gráfico de temporalidad diaria, por si nos pudiera proporcionar alguna información adicional. Bueno, pues poquito más, simplemente como este nivel está siendo respetado en las últimas jornadas, históricamente muy potente, tanto ejerciendo de resistencia cuando la cotización está por la parte de abajo, como ejerciendo de soporte cuando la cotización circula por la parte de arriba. Clave determinante para la semana que viene. Nos va a cerrar por encima de los 129,48, detalle también a tener en cuenta y va a ser el primer soporte que se encuentre el domingo por la noche cuando abra la negociación, si es que finalmente cierra por encima del mismo hoy viernes. Volvemos al gráfico de 4 horas.
Vamos a comprimir un poquito para colocarle los principales niveles de resistencia en primer lugar y después le colocaremos los principales niveles de soporte. Como comentábamos, si el domingo por la noche encuentra apoyo en los 129,48, la primera resistencia la topamos en los 131,82 con gestión de mediano plazo. La principal resistencia de semana viene delimitada por una congestión de largo plazo, 133,55, y desde ahí nos iríamos directamente a una congestión de mediano plazo en los 136,16. A más de 600 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el primer soporte inmediato a vigilar, cuidado con este nivel, 129,48. Desde ahí vamos a buscar el principal soporte de semana, 126,96. Como ya hemos detallado anteriormente, importante este muro de contención. De los 126,96 nos llegamos a una doble barrera. Directriz alcista de muy largo plazo, siempre importante, siempre clave. Si la encuentra por la parte de arriba la cotización ejerce de resistencia y si la encuentra por la parte de abajo ejerce de soporte. La semana que viene, en caso de que inicie movimientos bajistas, la encontrará la cotización por la parte de abajo, de ahí que ejercerá soporte muy importante aliado con la congestión de mediano de los 125,30. Cuidadito con los 125,30 en caso de que inicie movimientos bajistas importantes la cotización del par. De los 125,30 nos llegamos a una congestión de mediano como último soporte en los 124,33, como podemos ver, a 600 puntos casi de la cotización actual, a 570 puntos de la situación actual del par. Por la parte de abajo, primera barrera de soporte inmediata a vigilar, 129,48. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 131,82 con gestión de mediano plazo. Para terminar, vamos a ver unos detalles en el par dólar australiano, dólar americano. Los detalles importantes que debemos de tener en cuenta es que la cotización ha sido soportada una semana más por el nivel de congestión de mediano largo del 1,0223. No es ni más ni menos este nivel que el precio de apertura anual del año 2012. Los inversores, como siempre, con su memoria de elefante, recuerdan estas congestiones, estos niveles importantes y una semana más, pues bueno, ha soportado perfectamente a la cotización del par. Por la parte de arriba, cuidado con el precio de apertura anual en el 1,0391, de donde ha sido rechazada la cotización también esta semana. Son los dos niveles más importantes que se va a encontrar la cotización del par AUD-USD la semana que viene. Le vamos a echar un vistacito en último lugar al DAX Xetra alemán, porque está amenazando máximos históricos. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles de largo plazo, que son los que nos interesan en estos momentos en el DAX alemán, independientemente de que luego realicemos operativas de corto plazo, de intradía o intrasemanales, pero vemos cómo está amenazando los 8.155. Vemos los máximos históricos de donde fue rechazada la cotización en el año 2007, en el mes de junio y julio del año 2007. Cuidadito, repito, porque está amenazando. Esta semana se ha quedado un poquito por debajo, está ejerciendo ya muchísima fuerza de resistencia estos máximos históricos. Quienes operen el DAX, cuidadito con los 8.000, la zona de los 8.155, 8.160, porque va a ser clave en la operativa del DAX en la semana que viene. Bueno, pues vamos a dar por terminado el análisis de previsión para la semana del 6 al 10 de mayo del presente año 2013. Como siempre, el objetivo de Forex Índices es que estos niveles y esta lectura del mercado les sea de utilidad. Nada más, muchísimas gracias. Ya saben que todos los días a primera hora de la mañana a las 5 GMT aproximadamente, pues tienen colocado en nuestra página la previsión diaria con los principales niveles de soporte y resistencia para la operativa intradía. Muchas gracias, buen fin de semana y el lunes a primera hora estamos con todos ustedes. Gracias y hasta el lunes.